Egipto no dormía. Las antorchas ardían como estrellas atrapadas en la tierra, y el Nilo, oscuro y silencioso, parecía contener la respiración. En los palacios el oro brillaba. En las calles, los gritos de los esclavos hebreos se mezclaban con el sonido seco del látigo. Hacía generaciones que el pueblo de Israel vivía encadenado. Habían llegado como invitados, y ahora eran prisioneros. Construían ciudades que jamás habitarían, levantaban estatuas para dioses que no eran los suyos y enterraban a sus hijos bajo el peso de un imperio que temía su crecimiento. El faraón, rey de Egipto y Dios viviente para su pueblo, tenía miedo. Miedo de un pueblo numeroso, miedo de una promesa antigua, y por eso ordenó lo impensable: que todo niño hebreo recién nacido fuera arrojado al río. Aquella noche, bajo un cielo sin luna, una mujer escondía a su hijo entre juncos. Sus manos temblaban mientras colocaba al bebé en una pequeña cesta sellada con brea. No podía salvarlo quedándose con él, pero quizá el río sí. La corriente se llevó la cesta lentamente, como si el mismo Nilo dudara de su destino. Horas después, la hija del faraón escuchó un llanto entre los juncos. No era un llanto común, era el llanto de algo que debía vivir. Al abrir la cesta, el mundo cambió sin que nadie lo supiera. El niño fue llamado Moisés, porque de las aguas fue sacado. Creció entre mármol y oro, educado como príncipe, vestido como egipcio, pero con una sangre que no le pertenecía al trono. Y aunque el palacio intentó hacerlo olvidar, el clamor de su verdadero pueblo lo perseguía como un eco imposible de silenciar. Un día Moisés vio a un capataz egipcio golpear brutalmente a un hebreo. Algo se quebró dentro de él. El príncipe desapareció. El esclavo despertó. Y con un solo acto impulsivo, Moisés cruzó un punto sin retorno. Cuando el cuerpo cayó sin vida sobre la arena, Moisés comprendió una verdad aterradora. Egipto ya no era su hogar, y su historia apenas estaba comenzando. El desierto no perdona. No pregunta quién fuiste ni qué perdiste. Solo avanza, infinito, tragándose huellas y esperanzas por igual. Moisés corrió hasta que Egipto quedó atrás y el silencio se volvió ensordecedor. El príncipe había muerto. Ahora solo quedaba un fugitivo, con la arena como juez y el sol como verdugo. Cada paso lo alejaba del palacio y de todo lo que creía ser. Días después, exhausto y sin fuerzas, llegó a la tierra de Madián. Allí, junto a un pozo, presenció una escena que le resultó demasiado familiar. Pastoras siendo expulsadas por hombres más fuertes. Sin pensarlo, Moisés actuó. Defendió a las mujeres y les dio de beber a sus rebaños. Por primera vez desde su huida, alguien lo miró sin miedo. Aquel acto cambió su destino. Moisés fue recibido en la casa de Jetro, sacerdote de Madián. Con el tiempo, recibió un hogar, una esposa y una vida nueva. Lejos de los gritos de Egipto, aprendió a cuidar ovejas, a leer los cielos, a escuchar el viento. Los años pasaron. Egipto se volvió un recuerdo borroso. La ira se transformó en resignación. Moisés ya no soñaba con liberar a nadie. El desierto había domado su espíritu. Cada amanecer parecía igual al anterior, hasta el día en que algo rompió la monotonía. Mientras guiaba el rebaño hacia el monte Horeb, Moisés vio una luz imposible. Un arbusto ardía en llamas, pero no se consumía. El fuego danzaba vivo, eterno, desafiando toda lógica. Moisés se acercó. Entonces una voz surgió del fuego. No fue un grito, no fue un susurro, fue una presencia que atravesó su alma. Moisés, Moisés. El pastor cayó de rodillas. El desierto entero parecía inclinarse con él. Quítate las sandalias. El lugar que pisas es santo. La voz habló de sufrimiento, de esclavitud, de un clamor que había llegado hasta lo más alto. Habló de Egipto, habló de Israel, y finalmente habló de un llamado imposible. Yo te enviaré al faraón. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Moisés tembló, no de frío, sino de terror. Él había huido, había fallado, no era un libertador. ¿Quién soy yo para hacer esto?, preguntó. El fuego respondió con palabras que cambiarían la historia. Yo estaré contigo. Moisés aún no lo sabía,
Pero al escuchar esa promesa, el desierto dejó de ser su refugio y se convirtió en el inicio de una guerra entre dioses, reyes y un pueblo destinado a ser libre. El camino de regreso fue más pesado que la huida. Cada paso hacia Egipto parecía desafiar años de olvido. Moisés no volvía como príncipe ni como esclavo. Regresaba como mensajero de una voluntad que no podía verse ni detenerse. En su mano llevaba un simple bastón de pastor. Nada más. Ninguna espada, ningún ejército. Solo madera gastada y una promesa invisible. Cuando las murallas de Egipto aparecieron en el horizonte, el aire se volvió espeso. Los recuerdos regresaron como sombras. El palacio, el oro, la sangre sobre la arena. Moisés respiró hondo. No estaba solo. Nunca lo estuvo. Ante el faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido, Moisés habló con una voz que no parecía suya. «Deja ir a mi pueblo». El salón estalló en risas. El faraón lo miró como se mira a un insecto que osa desafiar a un dios. «¿Y quién es ese dios para que yo lo obedezca?». El bastón golpeó el suelo. La madera se retorció y se convirtió en serpiente. El silencio cayó como una losa. Pero el faraón no retrocedió. Sus magos imitaron el prodigio. Serpientes contra serpientes, poder contra poder, hasta que la serpiente de Moisés devoró a las demás. Aún así, el corazón del faraón se endureció. Entonces comenzaron las señales. El Nilo, fuente de vida, se tornó sangre. Los peces murieron. El olor de la muerte se extendió por la tierra. Luego vinieron ranas, cubriendo palacios y camas. Después, enjambres de insectos, enfermedad, oscuridad espesa como brea. Cada plaga era un golpe directo al orgullo de Egipto. Cada una advertencia. Y cada vez, el faraón prometía y luego se retractaba. Mientras tanto, el pueblo hebreo observaba. Por primera vez en generaciones, el miedo cambiaba de bando. La noche de la última advertencia, Moisés habló con gravedad. No hubo espectáculo, no hubo desafío. Esta será la última señal. Un silencio mortal recorrió la ciudad. Algo se aproximaba. Algo que no podía detenerse con ejércitos ni encantamientos. Moisés ordenó a su pueblo marcar las puertas con sangre, permanecer dentro, esperar. Egipto no entendió, nunca lo hizo. Y cuando el sol se ocultó, la oscuridad no fue común. Fue una sombra que avanzó casa por casa, palacio por palacio, llevando consigo un llanto que partiría la historia en dos. La noche cayó sobre Egipto como un sudario. No hubo relámpagos ni truenos que advirtieran lo que venía, solo un silencio antinatural. El tipo de silencio que precede a lo irreversible. Dentro de las casas hebreas, las familias aguardaban. Las puertas marcadas con sangre brillaban a la luz de las lámparas, no como símbolo de muerte, sino de protección. Los niños preguntaban en voz baja. Los padres no respondían. Nadie dormía. Entonces ocurrió. Un grito se alzó en la distancia, luego otro, y otro más. Egipto despertó en pánico. Desde la choza más humilde hasta el palacio más alto, el mismo horror se repetía. El primogénito había muerto. El heredero, la esperanza, el futuro. El faraón, el Dios viviente, cayó de rodillas ante el cuerpo sin vida de su hijo. Por primera vez, su poder no significaba nada. La corona pesaba como una maldición. Antes del amanecer, mandó llamar a Moisés. «Váyanse», dijo con la voz rota. «Tomen a su pueblo y desaparezcan». No hubo celebración, solo prisa. Los hebreos empacaron lo poco que tenían. El pan no tuvo tiempo de fermentar. Salieron con temor y con asombro. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió. La multitud avanzó como un río humano, dejando atrás siglos de cadenas. Mujeres, ancianos, niños, no como esclavos, sino como un pueblo en marcha. Pero Egipto no soltó tan fácilmente. Cuando el sol se alzó y el silencio fue reemplazado por rabia, el faraón comprendió lo que había perdido: su mano de obra, su control, su orgullo, y entonces tomó una decisión fatal. «Persíganlos». Carros de guerra partieron como una tormenta de metal. El suelo temblaba. El polvo cubría el horizonte. Delante, el pueblo de Israel. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. Al llegar al mar, no había salida. Agua frente a ellos,
Muerte detrás. El pueblo gritó, dudó, acusó a Moisés, pero él no retrocedió. Levantó su bastón y el viento comenzó a rugir. El viento no soplaba, rugía. No venía de una sola dirección, sino de todos, como si el mundo mismo estuviera respirando con furia contenida. Moisés alzó el bastón con manos firmes. Aunque su corazón latía como un tambor de guerra, el mar respondió. Las aguas comenzaron a retirarse, no con suavidad, sino con obediencia absoluta. Se alzaron muros líquidos a ambos lados, inmensos, oscuros, vivos. El pueblo quedó paralizado. Frente a ellos se extendía un camino imposible en el fondo del mar, seco, abierto como una herida en la creación. Avancen, ordenó Moisés. El primer paso fue el más difícil. Luego, y otro más en maíz, caminaron entre paredes de agua que crujían y se estremecían. Peces brillaban atrapados en el azul. Cada gota parecía esperar la orden de caer. Detrás, los carros egipcios no se detuvieron. El faraón eligió la soberbia antes que el miedo. Sus ruedas entraron en el paso abierto, resonando como truenos entre las aguas. Entonces, el viento cambió. Las ruedas comenzaron a hundirse. Los caballos relinchaban aterrados. El ejército comprendió demasiado tarde que no estaban persiguiendo esclavos, estaban desafiando algo que no podían vencer. Cuando el último israelita alcanzó la otra orilla, Moisés bajó el bastón. El mar cayó, el sonido fue ensordecedor. Agua, metal, gritos. Y luego, silencio. Donde antes estaba el ejército más temido del mundo, solo quedaron restos flotando y un horizonte tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. El pueblo observó, incrédulo, luego estalló en llanto, risas. Gritos de alivio, cantaron, danzaron por primera vez. Fueron verdaderamente libres. Pero la libertad tiene un precio. Al internarse en el desierto, la celebración se fue apagando, en el agua escaseó. El hambre apareció, la duda regresó como un viejo enemigo. Habían salido de Egipto, pero Egipto aún no había salido de ellos. Y mientras avanzaban hacia lo desconocido, una pregunta comenzó a crecer entre el pueblo. ¿Podría la fe sobrevivir sin milagros visibles? El desierto reveló su verdadero rostro. No era un enemigo que atacara de golpe, sino uno que desgastaba lentamente. El sol quemaba durante el día. El frío mordía por la noche. Los cantos de victoria se transformaron en murmullos, y los murmullos en quejas. En Egipto al menos teníamos pan, decían algunos. Allí moríamos trabajando. Pero aquí moriremos de hambre. Moisés escuchaba en silencio. Cada palabra pesaba más que una espada. Guiar a un pueblo libre resultó más difícil que sacar esclavos de una nación poderosa. Entonces, al amanecer, algo cubrió el suelo. Era fino como escarcha en blanco, un desconocido. ¿Qué es esto?, preguntaron Ani. Y así fue llamado maná. Pan caído del cielo. No podía guardarse, no podía acumularse. Solo podía recogerse lo necesario para ese día. La provisión exigía confianza. Pero no fue suficiente. El pueblo tuvo sed. El desierto volvió a tensar la cuerda. Las voces se elevaron, esta vez con furia. Moisés golpeó una roca con el bastón, y el agua brotó, viva, abundante, imposible. Aún así, el peligro no tardó en llegar. Desde las dunas surgieron los amalecitas, guerreros del desierto. El pueblo, cansado y sin experiencia en la guerra, se enfrentó a la muerte otra vez. Moisés subió a una colina y alzó sus brazos. Mientras los mantuvo en alto, Israel avanzaba. Cuando caían por el cansancio, el enemigo ganaba terreno. 2 hombres sostuvieron sus brazos hasta el ocaso. Y así, el pueblo venció. Día tras día, milagro tras milagro, el desierto se convirtió en una escuela brutal. Aprendieron que la libertad no era ausencia de pruebas, sino la presencia constante de dirección. Al horizonte apareció una montaña, negra, imponente, envuelta en nubes densas. El monte Sinaí. Allí, el pueblo se detuvo. Algo se aproximaba, algo que no sería agua, ni pan, ni victoria militar, sería una alianza. El monte Sinaí ardía sin consumirse, no como el arbusto del desierto, sino como una montaña tomada por el cielo. Truenos retumbaban en sus entrañas, relámpagos rasgaban las nubes. El suelo temblaba bajo los pies del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse. A Moisés subió solo. Cada paso era más pesado que el anterior, como si la gravedad aumentara con la cercanía de lo divino. Cuando alcanzó la cumbre, el mundo pareció detenerse. La voz habló, no fue suave, no fue amable. Fue clara, absoluta, ineludible. Palabras grabadas no en piedra, sino en la conciencia, mandamientos que no solo regulaban actos, sino intenciones en no matarás, no mentirás, no adorarás lo falso. Era una ley para un pueblo libre, para que no volviera a encadenarse esta vez a sí mismo. Abajo, el pueblo esperaba. Horas pasaron, luego días. La nube no se disipaba, Moisés no regresaba. El miedo volvió a abrirse paso. La paciencia se agotó. El recuerdo de Egipto, con sus ídolos visibles y dioses silenciosos,
comenzó a parecer más seguro que una presencia invisible. «Haznos un dios que podamos ver», exigieron. El oro, símbolo de la opresión que habían dejado atrás, fue fundido moldeado elevado. Un becerro brillante ocupó el lugar del misterio. Cuando Moisés descendió con las tablas de piedra en sus manos, la escena lo golpeó como un puñal en danzas, en cantos, en idolatría. La alianza se quebró antes de ser celebrada. Las tablas cayeron y se hicieron pedazos sobre la roca. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier trueno. El campamento quedó inmóvil. Nadie cantaba Neri Sei Movia. El becerro dorado, aún brillante, parecía ahora grotesco, una burla de metal frente a la grandeza que había estremecido la montaña. Moisés no gritó, en su silencio fue peor. El ídolo fue destruido. El polvo del oro cayó al suelo, mezclándose con arena y vergüenza. El pueblo comprendió que la libertad no los había hecho inmunes al miedo, solo responsables de sus elecciones. Moisés volvió a subir al monte solo otra vez. Esta vez no subió con palabras sino con súplica. Intercedió por un pueblo que había fallado. Pidió perdón donde había culpa, misericordia donde la justicia reclamaba castigo. La respuesta no fue inmediata. Días pasaron envueltos en incertidumbre. Nadie sabía si seguirían siendo un pueblo o solo una multitud errante. Finalmente, Moisés descendió. En sus manos llevaba nuevas tablas, pero algo había cambiado. Su rostro brillaba con una luz que no pertenecía a este mundo. El pueblo retrocedió, temeroso. La presencia que habían traicionado ahora los observaba de cerca. La alianza fue renovada no como premio, sino como oportunidad. Se levantó un santuario portátil, una morada en medio del desierto. No un templo de piedra, sino una tienda que avanzaría con ellos. Una señal clara: no estaban solos en el camino. Cuando la nube se elevaba, el pueblo marchaba. Cuando descendía, acampaban. El viaje continuó, pero el desierto aún no había terminado de probarlos. El camino se volvió largo, demasiado largo para quienes habían esperado una libertad inmediata. Cada día de arena y horizonte vacío parecía una traición a la promesa. Cuando se acercaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés envió exploradores. 12 hombres cruzaron colinas y valles fértiles, regresando con frutos enormes y con historias que dividieron al pueblo. La tierra es buena, decían algunos, pero está llena de gigantes, ciudades fortificadas, ejércitos imposibles de vencer. El miedo se propagó más rápido que la esperanza. Hubiera sido mejor morir en Egipto, gritaron. Aquí solo nos espera la destrucción. La decisión fue tomada no por la fe, sino por el temor. Esa noche, el campamento se llenó de lamentos. Al amanecer, llegó la sentencia. El camino no terminaría pronto. La generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. El desierto se convertiría en su hogar. Años comenzaron a pasar como granos de arena entre los dedos. Hijos crecieron, ancianos cayeron. La promesa no desapareció, pero se postergó. El desierto cambió de rostro cuando cambiaron los corazones. Los niños que habían cruzado el mar entre brazos temblorosos, ahora caminaban por sí mismos. No recordaban los látigos de Egipto, solo las historias. Para ellos la libertad no era un milagro reciente. Era el punto de partida. Pero incluso una nueva generación puede repetir viejos errores. La sed volvió a golpear al campamento. El pueblo exigió agua. Las voces se elevaron. No con súplicas sino con reproach. Moisés, cansado de décadas de carga, se apartó. El peso de guiar, de interceder, de fallar una y otra vez, había erosionado su paciencia. La orden fue clara en hablar a la roca. Pero Moisés, herido por años de quejas, golpeó la roca con el bastón. El agua brotó igualmente, abundante, salvadora. Pero el acto tuvo un precio. Incluso los grandes líderes cargan consecuencia. Aquel día, Moisés entendió que su historia no terminaría donde había comenzado la promesa. Moisés siguió guiando, aunque cada paso le recordaba que él tampoco cruzaría el final del camino. La nube seguía moviéndose. El pueblo seguía avanzando, y aunque muchos olvidaron Egipto, otros olvidaron por qué caminaban. Desde una colina lejana, la tierra prometida apareció por primera vez con claridad. Valles verdes, ríos vivos. Un futuro tangible. A Moisés la observó en silencio. Había llevado al pueblo hasta allí, pero no daría el último paso con ellos. El aire en la cima del monte era distinto, más ligero y más definitivo. Moisés subió solo una vez más. No había fuego ni truenos esta vez. Solo silencio, viento y una claridad que dolía. Desde allí la tierra prometida se extendía como un sueño cumplido que no sería suyo. Vio ríos serpenteando entre valles verdes, ciudades esperando ser habitadas, un futuro por el que había caminado toda una vida. No hubo reclamo, no hubo ira, solo aceptación. Abajo, el pueblo aguardaba sin comprender del todo. Para muchos, Moisés siempre había estado allí, como el desierto mismo. No concebían el camino sin su figura al frente. Pero todo liderazgo tiene un final. Moisés llamó a Josué, el guerrero silencioso,
el hombre que había confiado cuando otros dudaron. Sobre él descansaría ahora la responsabilidad de guiar al pueblo más allá del umbral. Las palabras finales no fueron órdenes, sino memoria. Recuerden quién los sacó de Egipto. Recuerden el mar, el desierto, la montaña, y no olviden quiénes son cuando todo vuelva a ser fácil. Luego, Moisés desapareció entre las alturas. No hubo tumba, no hubo despedida pública, solo un vacío que marcó el fin de una era. En el pueblo lloró, no por la tierra que estaba por conquistar, sino por el hombre que los había llevado hasta allí. El campamento despertó sin Moisés. No hubo anuncio, no hubo señal en el cielo, solo la certeza silenciosa de que el tiempo había cambiado. Josué se levantó antes del amanecer. Sintió el peso de miles de miradas que buscaban en él lo que antes encontraban en otro. No tenía el bastón de los prodigios ni el rostro marcado por el fuego divino. Tenía algo distinto en memoria y decisión. La nube se movió por primera vez. El pueblo la siguió sin Moisés al frente. Cada paso era una prueba. ¿Avanzaban por costumbre o por convicción? El desierto ya no enseñaba con hambre y sed, sino con responsabilidad. Nadie podía culpar a un líder ausente. La fe debía sostenerse sola. Al caer la noche, el campamento se detuvo frente a un río ancho y caudaloso. No era el mar que se abría con estruendo, sino un obstáculo más silencioso. Más real. No hubo pánico, no hubo gritos, solo preparación. Los sacerdotes avanzaron primero. Cuando sus pies tocaron el agua, el río se detuvo, como si recordara una orden antigua. El pueblo cruzó en orden, en silencio, entendiendo por fin que los milagros no siempre llegan con ruido. Al otro lado, levantaron piedras, no para adorar, sino para recordar, porque el mayor peligro ya no era Egipto ni el desierto, ni los ejércitos enemigos. La tierra prometida no recibió al pueblo con los brazos abiertos. No hubo celebración ni bienvenida a Jubó Moralas. La primera ciudad se alzaba frente a ellos como un desafío deliberado. En Jericó tan firmen, convencida de su invulnerabilidad. Para muchos, fue el primer instante en que la promesa pareció frágil. No hubo estrategia militar. No hubo arietes ni escaleras, solo una orden extraña en caminar. Durante días rodearon la ciudad en silencio. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el aire. Desde lo alto, los habitantes observaban con burla. Aquello no parecía una invasión, parecía una locura. El séptimo día, el silencio se rompió. Las trompetas sonaron, el pueblo gritó con una sola voz, y las murallas, orgullosas durante generaciones, se quebraron como si siempre hubieran estado vacías. El mensaje fue claro: la conquista no dependería solo de fuerza, sino de obediencia. Pero la victoria trae un peligro oculto en la confianza excesiva. No todos obedecieron, y una pequeña desobediencia bastó para traer derrota. La libertad no elimina las consecuencias, las hace inevitables. Avanzaron ciudad por ciudad. Cada paso era ganado, cada error pagado. La tierra prometida no era un regalo envuelto. Era una responsabilidad que debía sostenerse. Y mientras el pueblo luchaba por asentarse, una verdad comenzaba a tomar forma. La historia del Éxodo no había terminado al cruzar el mar, solo había cambiado de escenario. La guerra exterior avanzaba, pero la interior comenzaba a despertar. Con cada ciudad conquistada, el pueblo se asentaba, construía y celebraba. Violentamente, casi sin notarlo, la urgencia que los había unido empezó a diluirse. La nube ya no se movía cada día. El maná dejó de caer. La vida comenzó a parecer normal, demasiado normal. Algunos miraron a los pueblos vecinos, vieron sus costumbres, sus dioses visibles, sus rituales sencillos. No exigían fe invisible ni memoria constante, solo ofrecían prosperidad inmediata. La tentación fue sutil. ¿Qué daño puede haber en adaptarse un poco? Los altares ajenos aparecieron, las promesas antiguas se mezclaron con nuevas lealtades. No fue una rebelión abierta, fue un abandono lento. Los líderes advirtieron. Las historias del desierto fueron recordadas en voz alta: en el mar, la montaña, el fuego, pero para muchos, aquello ya era leyenda. La libertad que había costado sangre, tiempo y desierto comenzó a resquebrajarse desde dentro. Y cuando el pueblo olvidó quién lo había sacado de la esclavitud, la tierra prometida dejó de ser refugio y comenzó a ser prueba. El silencio reemplazó a la guía clara. No hubo nube, no hubo voz, son solo consecuencias. El olvido dio paso al caos. Sin una memoria viva, cada tribu comenzó a decidir por sí misma. Lo que antes era un pueblo unido se fragmentó en voluntades aisladas. No había rey, no había voz central, cada uno hacía lo que creía correcto, y casi siempre terminaba en ruina. Los enemigos regresaron no como ejércitos imponentes, sino como presiones constantes, en saqueos, miedo, sometimiento lento. La tierra conquistada con fe empezó a perderse por descuido. Entonces el clamor volvió. No fue un clamor orgulloso, sino desesperado, un eco antiguo que había atravesado mares y desiertos.
Y una vez más, la respuesta llegó. Surgieron líderes inesperados, a hombres y mujeres sin corona ni linaje, Rilan jueces en libertadores temporales. No gobernaban, rescataban. No unían por poder, sino por urgencia. Cada liberación traía paz. Cada paz olvidó a Annie. Cada olvido una nueva caída. El ciclo se repitió como una herida que nunca terminaba de cerrar. Pero incluso en ese patrón oscuro, una verdad persistía. En el Éxodo, no había sido un evento único. Era una advertencia constante. La libertad debía renovarse. Ousei Perdaria. El cansancio se transformó en deseo, en no de fe, sino de estabilidad. Queremos ser como los demás, dijeron. Queremos un rey. No pedían guía espiritual. Pedían orden visible, un rostro al que obedecer. Una figura que cargara con decisiones difíciles. La libertad, aprendieron, exige vigilancia constante. Y eso agotaba. El pedido fue concedido. Rey se alzó. Luego otro y otro más. Algunos trajeron justicia, otros opresión. La corona prometía seguridad, pero también concentraba poder. El pueblo cambió la incertidumbre del camino por la comodidad de la obediencia. Y aún así, las antiguas historias no murieron. Profetas se levantaron como voces incómodas. Recordaban el mar abierto, la montaña en llamas, el desierto que formó un pueblo. Advertían que ningún rey reemplazaría la alianza original, que la libertad no se delega. Se vive. Muchos no escucharon. El reino se dividió. La fidelidad se fragmentó, y la tierra prometida volvió a temblar bajo decisiones humanas. Pero incluso, en medio de reyes y guerras, la promesa seguía respirando, esperando el momento de cumplirse de una forma que nadie anticipaba. Los años se acumularon como ruinas sobre ruinas. Reinos se alzaron y cayeron. Templos fueron construidos. El pueblo que había cruzado el mar terminó cruzando el exilio. Lejos de su tierra, sin altar ni trono, las antiguas historias regresaron con fuerza. Ya no como relatos heroicos, sino como anclas de identidad. En tierras extranjeras, recordaron que no siempre tuvieron rey, ni ciudad, ni ejército. Pero sí tuvieron un camino. El éxodo dejó de ser solo memoria y se convirtió en promesa renovada. Si una vez fueron liberados, podrían serlo otra vez. No necesariamente de cadenas visibles, sino de aquellas más profundas. Los profetas hablaron de un nuevo comienzo, de un libertador distinto. No armado, no coronado, pero fiel. Alguien que no abriría mares, sino corazones. El pueblo esperó, y en esa espera, el éxodo se transformó en algo más grande que un evento histórico. Volvió una forma de entender la vida, en salir, en caminar, en confiar, en recordar. El círculo comenzó a cerrarse en silencio. No hubo trompetas ni mares abiertos. Hubo caminos polvorientos, voces sencillas y multitudes cansadas. El mensaje antiguo volvió a pronunciarse, no desde una montaña en llamas, sino desde colinas humildes y mesas compartidas. La libertad ya no se anunciaba como huida de un imperio, sino como transformación interior. El éxodo dejó de ser solo salir de Egipto y pasó a significar salir de todo aquello que esclaviza, aunque no tenga cadenas visibles. Quienes escuchaban recordaban las historias de sus padres, el bastón, el mar, el desierto. Pero ahora entendían algo nuevo. El camino no siempre conduce a una tierra. A veces conduce a una forma distinta de vivir. Algunos aceptaron, otros se resistieron, porque toda liberación auténtica exige dejar algo atrás. Y así, generación tras generación, el éxodo siguió ocurriendo. No siempre con milagros espectaculares, sino con decisiones pequeñas, valientes, costosas. Salir del miedo, salir del olvido, salir de la comodidad. El éxodo nunca terminó, solo cambió de rostro. Cada generación se encontró frente a su propio Egipto. No siempre fue un imperio con pirámides y ejércitos. A veces fue miedo a no, rutina no, poder mal usado, o la voz interior que susurra que es mejor no cambiar. Por eso la historia sobrevivió al tiempo. El éxodo no se contó solo para recordar un milagro antiguo, sino para advertir algo eterno. La esclavitud más peligrosa es aquella que parece normal, y la libertad más difícil es la que exige caminar sin certezas visibles. El mar abierto enseñó que lo imposible puede ceder. El desierto, que la libertad se aprende con paciencia. La tierra prometida, que toda conquista conlleva responsabilidad. El pueblo entendió, tarde pero con claridad, que no bastaba con salir una vez. Había que seguir saliendo, una y otra vez, de todo aquello que intenta volver a encadenar el alma. Y así, el éxodo dejó de pertenecer a un solo pueblo. Se convirtió en una invitación. El camino se detiene, pero la pregunta permanece. No hay mar frente a ti, no hay desierto infinito ni faraón con corona. Y aún así, algo te llama a avanzar. El éxodo nunca prometió comodidad, prometió sentido. Nunca aseguró ausencia de miedo, sino una razón para atravesarlo. No ofreció un destino fácil, sino un camino que transforma a quienes lo recorren. Egipto
siempre parece seguro desde lejos. La esclavitud siempre se disfraza de costumbre, y la libertad siempre comienza con un paso incierto. La historia termina donde comenzó Anne, con una decisión: permanecer donde estás o caminar hacia lo desconocido, porque mientras exista alguien dispuesto a levantarse, a recordar, a avanzar sin ver el final del camino, el éxodo continuará. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia resonó contigo, suscríbete para más contenido que explora las grandes preguntas de nuestra existencia. Hasta la próxima.